Bueno, pues muchas gracias a todas y todos que nos acompañan este día. Hoy estamos compartiendo este espacio muy emocionadas con la compañera Diana desde Chiapas, en San Cristóbal de las Casas. Ella es integrante, o bueno, forma parte del espacio de lucha contra el olvido y la represión, que a su vez forma parte de la Red de Resistencia y Rebeldía ACMAC. Y bueno, ella está involucrada en procesos de lucha y de defensa del territorio y de la lucha de las mujeres hace muchos años. Nos hemos encontrado en el camino y quisimos aprovechar este momento con la coyuntura del 8 de marzo para que nos platiques y nos compartas cuáles son los procesos en los que tú has participado a lo largo de este tiempo allá en Chiapas respecto a pues la lucha de las mujeres allá y pues muy bienvenida y qué gusto tenerte, aunque sea en la virtualidad. Gracias, compañera. Bueno, un gusto también saludarte y bueno, poder también enlazarnos, ¿no? En este calendario que para muchas de nosotras ha sido un calendario pues complicado, de mucha incertidumbre, pero aún a pesar del contexto de la pandemia, pues también nos vemos con una participación fundamental en todas las luchas. Eh, bueno, yo cuando intento compartirles cuál está siendo como mi experiencia, es decir, como mi estar, hacer latir en esta geografía, pues no podemos negar que estamos en medio de esta guerra que se vive desde hace ya 27 años en el estado de Chiapas, ¿no? Que pues lo planteamos la mayoría de nosotras como una guerra integral de desgaste, integral e intensiva, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hacemos en cada momento, sobre todo quienes estamos en la lucha por las autonomías, por la defensa de la tierra y el territorio, por el cómo generamos un apego pues mucho más honesto y sincero con la madre tierra, es esta pregunta de cómo vivir en medio de la guerra, cómo construir expresiones, digamos, antisistémicas, antipatriarcales en medio pues de una forma que es muy brutal, muy avasallante y que pareciera que tenemos como único destino las mujeres aquí estar siempre a la defensiva. Obviamente hacemos la diferencia de que no es lo mismo una mujer mestiza a una mujer indígena y campesina, que son muy diferentes los contextos, pero que sin embargo vivimos una misma realidad, que es la violencia hacia las mujeres. El tema de los feminicidios nos está poniendo en parejitud a muchas de las mujeres, pero este estar siempre a la defensiva, pues también nos hace como identificar que como mujeres estamos en esa, digamos, dicotomía de esconder o no el miedo y la rabia, aunque te salga desde la mirada, desde la voz, desde la piel. Pero bueno, parte de contextualizarnos como mujeres defensoras, activistas, militantes, como cada una se sienta identificada según el momento en el que esté, ¿no? En su vida propia, pues sí nos hace identificar que nos toca como nacer, crecer, vivir y morir como mujeres en un contexto, pues en medio de la militarización, en medio de los megaproyectos, en medio de los programas asistenciales, pero también cómo podemos nosotras aliviar y sanar esos dolores, esas rabias desde lo colectivo, desde el trabajo común, desde la organización. Pero bueno, una de las experiencias como más importantes y de los trabajos pues que más siento que nos están costando es cómo forjamos y sostenemos la dignidad, ¿no? Pero una dignidad desde cómo reivindicar una memoria viva de toda nuestra genealogía de mujeres en lucha, pero también cómo poder lograr tejer ese hilo generacional de las mujeres pues abuelas que nos han dado tanto desde su experiencia, desde su sabiduría, pero también desde las mujeres que ahorita están poniendo el cuerpo y que de cierta forma somos en muchos aspectos puentes entre esta sabiduría y entre esta inocencia
rabia, coraje que tienen muchas de las jóvenes y también con las niñas. Entonces creo que nos toca un papel fundamental como mujeres de lograr potenciar la singularidad de las niñas, de las jóvenes, de las mujeres puente y de las mujeres, digamos, raíz, que son estas mujeres ancianas que nos están dejando tanto. Bueno, ahora fundamentalmente lo que aquí en Chiapas estamos haciendo desde las redes de resistencia y rebeldía, desde los espacios organizativos, digamos, que vamos por la autonomía y desde las organizaciones de derechos humanos, es que nos damos cuenta que la mayoría de las que estamos pues en esta lucha somos mujeres. No podemos dejar pues de decir que el 80-90% de las que estamos en las reuniones, en las asambleas, en las marchas, en las actividades, en los talleres, somos mujeres, ¿no? Pero también nos damos cuenta que como mujeres necesitamos estar sanas, necesitamos estar fuertes, necesitamos estar contentas. Entonces estamos en un proceso también de fortalecimiento y de acompañamiento mutuo. La defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos, por ejemplo, aquí en Chiapas, no solo frente al Tren Maya, la supercarretera Palenque, San Cristóbal, Tuxtla, Pijijiapa, sino también a lo que está representando todo este avasallamiento de los grupos armados, ¿no? El tema del narcotráfico, el tema de los narcoparamilitares, vinculado con lo de la Guardia Nacional, el hecho de estar en uno de los estados donde mayor número de elementos de la Guardia Nacional están asentados acá. Ahorita concretamente estamos pues viviendo muchos de los testimonios de las compañeras celtales de la región de Bachajón que se están oponiendo a la construcción del cuartel general de la Guardia Nacional, que pues desde octubre del año pasado se empezó a construir de una manera muy acelerada. De hecho, se trabaja 12 horas de noche y las 12 horas del día. Están más de 300 trabajadores para construir ese cuartel. Y pues la memoria viva que hay en esa región es pues la de muchas de las madres que vieron cómo violentaron y violaron sexualmente a sus hijas los soldados, las abandonaron y muchos de esos niños y niñas ahora son jóvenes que están en la región o que no están y que de cierta forma todo ese dolor y esa rabia viva, pues ahora es parte de la potencia que se está generando y se está intentando expandir con otras mujeres jóvenes justamente para oponerse a la construcción del cuartel general, ¿no? Otra de las cosas que también estamos viviendo como mujeres es como los programas asistenciales, por ejemplo, Sembrando Vida, están generando violencias dentro de las comunidades, dentro de las familias, por el monto, por la cuestión económica, por el dinero que se les está entregando, sobre todo a los varones, y que esto está aumentando mucho pues el machismo, está aumentando la violencia, está aumentando el alcoholismo, está aumentando el desprecio de los jóvenes hacia sus abuelos, hacia sus padres, hacia sus madres, y esto está generando también mucha violencia, ¿no? O sea, cómo Sembrando Vida está articulado con el programa Jóvenes Construyendo Futuro, está articulado con la militarización y paralelamente está articulado con una deuda histórica del patriarcado que ha sido no dejar participar a las mujeres en las asambleas, en los espacios de tomas de decisiones de sus comunidades y de sus ejidos, y que cuando ellas no participan en estos espacios, pues es una oportunidad para muchos de estos programas de poder filtrar los megaproyectos, de poder filtrar el narcotráfico, de poder filtrar pues decisiones que de cierta forma pues contribuyen al exterminio de lo comunitario, que contribuyen al exterminio de la forma campesina. Y el hecho de que no haya mujeres en estos espacios, nos damos cuenta pues que esto permite justamente que sigan avanzando los proyectos de muerte, ¿no? Entonces, ahorita nosotras estamos intentando hacer asambleas, encuentros
entre el campo y la ciudad, con mujeres de la ciudad, con mujeres de las comunidades, porque creemos que si logramos hacer ese puente, sería mucho más fácil empezar a desmontar el sistema patriarcal, reconociendo también que muchas de los, digamos que muchas de las mujeres que viven en la ciudad tienen que asumir, tienes que hacerse responsables de mucha de esa carga, digamos, de desprecio y de racismo hacia las mujeres indígenas y campesinas. Sabemos que hay muchos feminismos que han hecho mucho daño a los modos y formas de lucha de las mujeres en las comunidades y estamos intentando cómo lograr mirarnos como mujeres en lucha, en resistencia, mujeres por la defensa de la vida, mujeres que sepamos escucharnos, mujeres que sepamos darle lugar al silencio, que también sepamos darle lugar a una palabra clara, concreta, que no hagamos uso del protagonismo o del culto a lo individual, sino más bien a lo colectivo, a lo comunitario. Y bueno, recientemente el sábado y domingo tuvimos la asamblea del movimiento de mujeres en defensa de la tierra y el territorio y por la participación y reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones. Y pues estuvimos un aproximado de casi 100 mujeres, donde la mayoría fueron mujeres, un aproximado de 70 mujeres de la zona norte de Chiapas, de la zona selva, de la zona altos, de la zona costa. Entonces creemos que eso dio mucha, pues mucha fuerza, que nos sentimos con mucha energía porque pues de las compañeras que estábamos en la ciudad éramos muy mínimas y fueron las compañeras de las comunidades las que nos vinieron a pues a compartir el contexto que estaban viviendo en sus comunidades durante la pandemia y cómo se acelera sobre todo los megaproyectos, la militarización y los programas asistenciales y que sin embargo ellas empezaron a pues a ver cómo se organizaban en torno al autocuidado, en torno a la alimentación, en torno a cómo poder enfrentar la pandemia a partir del uso de plantas medicinales, por ejemplo, el cómo también ver que el hecho de que muchas de las jóvenes no estuvieron yendo a las escuelas o no migraron, porque ahora la migración es, pues está siendo muy claro que las jóvenes ya están saliendo a migrar entre 16 y 22 años y con la pandemia pues muchas de estas jóvenes se quedaron en las comunidades. Entonces esto permitió que ellas pudieran participar en talleres y actividades con sus madres, con sus abuelas y que de cierta forma se fortaleciera esa organización comunitaria. Entonces, bueno, eso nos permitió ver la asamblea, pudimos ver que es muy importante empezar a generar conciencia, a informar dentro de las comunidades, en los barrios, en las colonias, sobre todo lo que está sucediendo. Y bueno, eso como que fue nos ayudó mucho, ¿viste? Como que nos dio mucha fortaleza. Y nos llevamos tareas y tenemos ya compromisos y ahora lo importante es cómo los sostenemos de manera colectiva, ¿no? Porque también nos dimos cuenta eso, de que hay compañeras que pues le están apostando con todo, pero también hay mucho desgaste. Entonces tiene que haber reciprocidad en cuanto a estar atenta de la otra para que justo no se le cargue toda la chamba y cómo poder empezar a diluir esas responsabilidades pues para generar mayor compromiso desde lo colectivo. Entonces, pues sí, justo hace 8 días estuve acá y nos motivó mucho. Oye, justo ahora que, bueno, mucho de lo que hablas es justamente de reforzar el trabajo colectivo, ¿no? Y justamente de acercarnos mucho más a lo que sucede en las comunidades. Hemos tenido la oportunidad de platicar en otro momento cómo se nos ha dificultado tanto poder tejer alguna red o alguna manera de accionar de manera conjunta en la misma región, ya que de alguna manera pues nos estamos viendo afectadas por
los mismos proyectos en esta zona donde vivimos, o sea, también aquí estamos con el tema de los megaproyectos, con el tema del Tren Maya. Sin embargo, como mencionas, las particularidades del territorio acá en Yucatán, pues son distintas, ¿no? Y de pronto sí ha sido muy complicado, muy complejo lograr una articulación fuera de Yucatán, ¿no? Y incluso con Chiapas, que está tan cerca, ¿no? Relativamente, pues, ¿no? Entonces, como mencionas también aquí, una de las problemáticas es fundamentalmente un poco la misma, ¿no? Que las compañeras no son ejidatarias, aunque participan de las asambleas, finalmente su voz pues no es tomada en cuenta porque justo no tienen territorio que le dicen, ¿no? Entonces, en este sentido y con tantos años, ¿no? De estar intentando tejer estas redes, ¿cómo crees que en este momento, ahora que tuvieron esta asamblea donde tuvo tanta participación de las compañeras de otras regiones del estado, si puede ser un punto de partida para que podamos justo esto, lograr, ¿no? Articularnos de manera colectiva un poco más a un nivel más grande, quizás a un nivel regional, que es también lo que hemos estado buscando, pero que claro, también la pandemia nos puso una barrera tremenda y que ustedes allá en Chiapas atraviesan condiciones particulares por el clima, por la misma geografía, ¿no? Y nosotros acá también, y son condiciones bien extremas y de pronto distintas, ¿no? Aunque Chiapas también tenga su zona de la costa, que también tiene una problemática concreta. Pero por un lado eso, que nos platicaras un poco cómo crees o cómo es que a ustedes les ha funcionado quizá vincularse con otras redes o qué es lo que nos está un poco haciendo falta, ¿no? Para poder vincularnos en este tema particular que nos compete, pues, a la región en la que estamos. Pues mira, justo tu pregunta es una de las preguntas que creo que son un desafío, ¿no? No solo a nivel, pues, regional, por zona, sino, digamos, a nivel mundial, ¿no? La articulación. Y nosotras como un poco partimos pues, de hacer mucha de la autocrítica es decir, como hacer un rebobinar de qué fue lo que funcionó y qué no funcionó en las otras experiencias de articulación y de redes, ¿no? Entonces, a partir de ir como jalando esos hilos que nos fallaron, esos hilitos que se rompieron y cuáles están medio deshilachados y todavía podemos como medio componer, pues nos identificamos primero estos vicios de la política patriarcal que seguimos teniendo muchas de las veces, que por ejemplo tiene que ver con la centralización, ¿no? Cómo evitar centralizar o que sea una de las organizaciones la que convoca o que sea una de las organizaciones la que se queda con los vínculos. Entonces, primero criticar que la centralización no nos está haciendo bien, que necesitamos expandir, que necesitamos potenciar a las compañeras que quizá tienen ánimo, que tienen motivación, pero que quizá no tienen la fuerza y que a veces hay que contagiar esa fuerza y hay que contagiarnos de la motivación y de la frescura y de la aventura que tienen esas otras organizaciones y que muchas de las que quizá en su momento centralizaron, pues también ya se acomodaron y ya tienen muchos vicios, ¿no? Entonces, ¿cómo viste lograr, nosotras decíamos, saber ser humildes, pero saber ser humildes reconociendo esos errores para poder sanarlos? Entonces, esta vez lo que empezamos a hacer es otra vez a buscar a las compañeras, hacer una búsqueda de darnos cuenta que esas compañeras siguen luchando, ¿no? Que quizá en escalas pues muy pequeñas o en escalas no tan pequeñas, pero que de cierta forma o las invisibilizamos o ellas también decidieron invisibilizarse por un momento. Entonces el hecho de volver a recuperar esos vínculos y una vez que los recuperamos, cuidarlos, ¿no? Estar muy atentas a cuidar a las compañeras que decidieron venir aquí y desde el cuidado más simple, desde dar seguimiento desde que salen de su comunidad hasta el transcurso, hasta cómo llegan, desde el cuidado
de la comida, del hospedaje, desde el cuidado de la escucha, desde el cuidado de sentir que su palabra es importante, que su palabra es un aliento para nosotras. Entonces, el cuidar ese vínculo como algo fundamental y primero. Después de cuidar ese vínculo justo en el momento de hacer las reuniones y las asambleas, de estar atentas a no volver a cometer los mismos errores del monopolio de la palabra, de otra vez centralizar en los mismos colectivos, por ejemplo, en la ciudad, ¿no? Que sabemos que siempre en la ciudad el hecho de la palabra, ¿no? Que tenemos muy trabajada la palabra, pero no tenemos para nada trabajado el silencio ni la escucha. Entonces también sabernos decir, compañera, pues ya párale, y a las compañeras que vienen, pues justamente darles la importancia y agradecer y honrar todo el trayecto que se hicieron, porque hubo compañeras que para llegar acá pues se hacen 6, 7 horas, 10 horas, ¿no? Entonces, una vez que ya está eso, ahora viene el desafío de cómo sostener y mantenerlo, ¿no? Y ahí todas somos responsables, ¿no? Y eso de todas somos responsables creo que ahorita va a ser el mayor desafío para volver a reencontrarnos, para poder acuerpar y que esto de si tocan a una, tocan a todas, esto de que ninguna compañera se sienta sola ni con miedo, pues que sea real desde múltiples formas de comunicación, desde lo afectivo, desde lo político, desde el cuidado, digamos, hasta emocional, ¿no? De cómo estás, cómo te sientes, que si estás enferma, qué necesitas, cuentas con nosotras. Yo creo que parte de la forma política que estamos dando a las mujeres es justamente ese cuidado, ¿no? Y que ese cuidado es lo que paralelamente nos está permitiendo sanar mucha de la política patriarcal que también se nos filtró a nosotras, ¿no? Eh, y a partir de lo de las redes, creo que en esta asamblea fue muy importante la participación no solo de comunidades, sino también de las redes de resistencia y rebeldía, que también tienen su propio proceso, y también de organizaciones defensoras de derechos humanos, de organizaciones defensoras de la madre tierra, y que acá nosotras tenemos también como muy claro que en estas asambleas ha sido muy importante reconocer que no podemos plantear una lucha solamente de mujeres, porque necesitamos ver justamente la matriz colectiva, no solo de los pueblos originarios y de los territorios y las autonomías, sino también este vínculo con la madre tierra. Entonces, esto nos hace tener una mirada y una perspectiva no solo como mujeres, sino como pueblos, como territorios, digamos, como mundos de vida, como sociedades. Y empezar a reconocer bueno, el no derecho a tierra, esto que comentabas que también sucede ahí y en todo el país, porque somos producto de una reforma agraria patriarcal, que si bien fue una reforma agraria donde se reconoció un 54% de la tierra colectiva para los pueblos, pues esto no fue de facto tan así. Esto generó que muchas de las mujeres fueran despreciadas y que no pudieran participar y que no sigan participando en las asambleas, ¿no? Pero también sabemos que como mujeres, tanto en la ciudad como en el campo, hay una alimentación negada. O sea, ni siquiera las mujeres siempre vamos a dar prioridad a que coman los hijos, a que coma el compañero, a que coman y no nosotras. Esto también nos ha hecho negar un derecho a digamos, a un cuerpo sano, a un espíritu y a una energía equilibrada. También esto pues nos ha hecho partícipes de negar el derecho a que como mujeres necesitamos estar informadas. Nosotras ahorita estamos haciendo talleres, por ejemplo, con jóvenes sobre el tema de la menstruación y nos impacta mucho revivir lo que nosotras vivimos, aún siendo, digamos, como mujeres que nos nacimos en otro contexto, de que como mujeres no hemos tenido derecho a la información, a tener una educación, no hablo de la educación oficial, ni de la SEP, ni la estatal, es decir, a una forma de tener pues información básica sobre nuestros cuerpos, ¿no?
nos damos cuenta que, por ejemplo, esto despertó muchas heridas y muchos dolores de cómo vivimos nuestros cuerpos desde niñas, de cómo no podemos poner un alto, cómo no sabemos decir no, cómo nosotras tampoco sabemos escuchar a nuestro cuerpo, escuchar a nuestras emociones y mucho menos sanarlo. Entonces, esto se vuelve una problemática, digamos, colectiva, comunitaria, social, donde ahí es donde nos damos cuenta de esta violencia estructural de un sistema patriarcal que nos ha dejado siempre invisibilizadas. Otro de los puntos también que nos generaba todavía mucho coraje, mucha rabia, es como en la mayoría de las comunidades todavía pues las muchachas no pueden elegir a su pareja, no pueden ni siquiera elegir si pueden o no tener pareja. Si no quieren tener pareja, las siguen obligando a tener hijos, a que ellas no elijan el número de hijos. Sí, entonces todas estas violencias son las violencias que las mujeres zapatistas, por ejemplo, vivieron antes del 94 y que ahora las seguimos viendo en comunidades que no son zapatistas. Entonces, pues nos genera mucho, o sea, por una parte seguimos reivindicando la lucha de las mujeres zapatistas por haber logrado esa territorialidad autónoma, donde ellas ya son sujetas de derechos, donde ellas ya ejercen sus derechos con dignidad. Y por otra parte, ver en las comunidades donde no son zapatistas que sigue habiendo todo esto Sí. y que nos genera pues mucha preocupación, mucha indignación, pero también mucho ánimo, porque podemos ver que sí se puede lograr esa dignidad, esa libertad, esa democracia en escalas territoriales como lo han hecho pues las mujeres zapatistas. Claro. Oye, Dianita, ya para concluir, porque ves que somos víctimas del Zoom gratis, entonces, este, ¿cuáles son como las acciones que tienen planeadas pronto ahí en la organización en la que estás? O si hay alguna propuesta pronto colectiva o algo así que nos compartas que vayan a tener próximamente para igual intentar sumarnos, ¿no? Y continuar con esta chamba. Pues mira, ahorita tenemos ya el mes que viene, estamos organizándonos para tener uno de los primeros encuentros estatales a nivel estatal de jóvenes del campo y de la ciudad. Lo vamos a hacer en articulación con las mujeres en rebeldía de la costa de Chiapas, junto con con las tres zonas de acá de Chiapas, zona norte, zona selva y zona altos. Entonces va a ser un encuentro de jóvenes donde principalmente estamos buscando pues dar continuidad a este hilo político, organizativo, pues de fortalecer, de acompañar, de contagiar a las mujeres jóvenes. Entonces, este es uno de los encuentros que vamos a tener a mediados de abril. También nos estamos organizando en contra de la militarización, también vamos a hacer algunas acciones. Vamos a tener la próxima asamblea del Movimiento de Mujeres en Defensa de la Tierra y el Territorio antes de agosto. Eh, y bueno, por ahora, digamos que el compromiso que nos llevamos todas es, bueno, la articulación política con organizaciones, colectivos y redes, tanto de la ciudad y del campo. A nivel estatal nos falta definirlo a nivel, digamos, regional. Por otra parte, también acordamos que nos necesitamos fortalecer en la organización con talleres, con pláticas para informar a hombres sobre lo que está generando los megaproyectos, porque una de las cosas que veíamos era que a los que más convencen con los programas asistenciales, sobre todo los que tienen que ver con agroquímicos y los que tienen que ver con generar progreso y desarrollo, es a los hombres. Quienes más le están entrando a esto son hombres, ¿no? Entonces acordamos como mujeres empezar a ir y echar plática con los compañeros en la ciudad y en las comunidades y también fortalecer muchos de los amparos en contra de los megaproyectos.
También acordamos que la participación de las mujeres en las asambleas se tiene que fortalecer, que se tiene que empezar a ejercer el derecho de participación política en las asambleas. También acordamos que las mujeres jóvenes van a seguir organizándose con las mujeres adultas y que van a informar a sus padres sobre lo que está generando Sembrando Vida en otras zonas territoriales. Acordamos visibilizar los feminicidios en las comunidades, en nuestros colectivos, en las redes, en los barrios. Y, y bueno, todo esto para antes de agosto, y ya cuando nos volvamos a juntar en agosto, que quizás sería ahí una bonita iniciativa poder invitar a compañeras pues de otras geografías, ¿no? Creo que eso sería como muy importante para nosotras. Eh, y bueno, eso es lo que ahorita tenemos como en pie. Ok, pues mucho trabajo todavía. Muchísimas gracias por este gran panorama que nos has dado pues de lo que estás viviendo y lo que están viviendo las compañeras y los compañeros allá en Chiapas. Como te decía, acá en Yucatán, de hecho, es poco conocido incluso el movimiento zapatista. De pronto cuando estábamos en el tema de la recolección de firmas de Marichuy, por ejemplo, y estábamos acudiendo a comunidades o hablando con la misma gente, como tú dices, que viene a trabajar todos los días desde su comunidad a Mérida. Y claro, nos enfrentamos a eso, a que la gente no, en general no tiene idea, no estamos muy informados de cómo estamos resistiendo frente a estas cosas y las implicaciones que tienen, que sobre todo creo que también es una de las cosas que tenemos que hablar mucho y dejarlo claro, ¿no? Que no estamos hablando del abstracto cuando decimos el sistema patriarcal o los megaproyectos, sino que son afectaciones directas a la vida diaria de las comunidades y de la gente. Y bueno, seguir trabajando en ese sentido para intentar pues seguir tejiendo otras maneras de vivir y de resistir, cada quien desde su lugar y su geografía, también como nos han enseñado los compas zapatistas. Entonces, pues no sé si hay algo más que quisieras compartirnos. Bueno, compañera, pues mira, nosotras no estamos dejando de denunciar y de difundir la guerra que se está viviendo actualmente, sobre todo hacia las compañeras mujeres zapatistas, a los niños y niñas del Caracol número 10. Estamos intentando como usar todos los medios para compartirles que pues la ORCAO, la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo, de manera armada está violentando a 5 comunidades de la región de Moisés Gandhi, así como también un grupo de 40 invasores están queriendo despojar de la tierra recuperada a la comunidad de Nuevo San Gregorio, del mismo Caracol número 10. Esto no es algo que nos concierne solamente a quienes estamos en Chiapas, ni quienes estamos apostándole por las autonomías, por la relación y cuidado de la madre tierra y por generar otros mundos posibles, sino que esto atañe a toda la sociedad en general, porque son actos criminales no solo hacia las comunidades y pueblos originarios, sino son actos criminales hacia pues los bienes comunes, hacia los bienes naturales, ¿no? Y que sabemos que en un contexto de crisis civilizatoria, de crisis climática, de todo esto que la pandemia nos está viniendo a mostrar y a enseñar, es justamente para que empecemos a tomar conciencia del modo de vida que estamos teniendo como sociedades capitalistas. Y creo que el zapatismo, el hecho de que ahorita con la cuarta transformación se esté intentando destruir, porque la cuarta transformación está destruyendo el modo de vida autónomo de los pueblos originarios y sobre todo de los pueblos zapatistas, es un crimen y hay que plantearlo como un crimen no solo de lesa humanidad, es un crimen contra la vida. Y esto sí lo queremos decir porque no se vale que con la supuesta legitimidad electoral que tuvo el partido de Morena esté actuando de una forma más cínica y ruin que el PRI, que el PAN y que el PRD. No se vale que se esconda
debajo de la cara del progresismo para mandar, asesinar, hostigar, encarcelar, amenazar a familias indígenas que lo único que están haciendo es luchar por otro mundo posible desde la no guerra, ¿sí? Desde la no violencia. Eso, compañera. Muchísimas gracias, Diana, por este espacio, por este tiempo de compartirnos el caminar, la lucha de las compañeras y las compañeras. Aquí seguiremos igual intentando también pues tejer y también acompañarles en la medida de lo posible. En este caso nos importa mucho también hacer eco a la difusión justo de lo que acabas de mencionar de la represión sobre las comunidades zapatistas. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo y pues ojalá que nos podamos ver muy pronto en una asamblea o en algún contexto de esos en los que nos encontramos normalmente. Bueno, compañera, mientras tanto, bienvenida al encuentro de abril de jóvenes. Con nuestra alma jóvena, no, no Sí, jóvenes de 15 a 20 años, pero... Ya se nos hace un poco manita, pero bueno, ahí andaremos. Te mando un Sí, abrazo, muchísimas gracias. igualmente, gracias a ti por tu trabajo. Cuídate, bye.